El estruendo de los aplausos en aquel salón de mármol de Frankfurt era casi ensordecedor. Harrison Turner, con su camisa de mezclilla de alta calidad y las mangas prolijamente enrolladas, sintió el peso del trofeo de cristal en sus manos. Era el premio al capitalista consciente del año. Su barba entrecana brillaba bajo las luces del escenario mientras sonreía a la multitud de empresarios europeos. Había vendido la idea de que Detroit estaba renaciendo gracias a su visión, una mezcla de eficiencia alemana y alma de Motown. En ese momento, Harrison se sentía como el rey de dos mundos. Bajó del escenario con el paso firme de un hombre que ha conquistado el éxito global. Se sentó en la mesa principal y dejó el trofeo a un lado. El brillo del cristal reflejaba la opulencia del banquete, pero su atención fue interrumpida por la vibración de su teléfono sobre el mantel blanco. Era una notificación de Sarah, su hija. Harrison desbloqueó la pantalla esperando un mensaje de felicitación. En su lugar, vio una fotografía. Era una silla vacía en un auditorio escolar con un pequeño cartel que decía, Feria de Ciencias, proyecto de Sarah Turner. Debajo de la imagen, solo había una frase, dijiste que vendrías, papá. El triunfo en Frankfurt se volvió ceniza en su boca. Harrison guardó el teléfono rápidamente, sintiendo un nudo en la garganta que ningún vino caro podía pasar. El éxito tenía un costo que no aparecía en sus balances financieros. Se levantó de la mesa, ignorando los saludos de los inversionistas, y caminó hacia la salida. Necesitaba aire, aunque fuera el aire reciclado de su vuelo de regreso. Horas después, Harrison estaba sentado en la cabina silenciosa de su jet privado. El zumbido de los motores era lo único que rompía el vacío. El aire era estéril, frío y olía a limpieza industrial. Frente a él, su tableta mostraba una serie de gráficos que Marcus, su contador, acababa de enviar. Harrison deslizó los dedos por la pantalla, buscando consuelo en los números, pero lo que encontró lo dejó helado. La pantalla parpadeó con una llamada entrante de Marcus. Harrison contestó de inmediato. La voz de Marcus sonaba acelerada, con ese tartamudeo nervioso que solo aparecía cuando las noticias eran desastrosas. Harrison, tenemos un problema grave con el New Dawn Diner, dijo Marcus, y se escuchó el tecleo rápido de una computadora al otro lado de la línea. Los costos de mano de obra han subido un 18% en el último trimestre, pero los ingresos están totalmente estancados. Harrison frunció el ceño y se frotó la frente con su mano grande y curtida. Recordó las palabras de su madre, alimenta a la gente con dignidad. Ese era el lema de su restaurante en Detroit, el lugar que supuestamente era el corazón de su modelo de negocio. ¿18%? Preguntó Harrison con su voz de barítono, ahora cargada de sospecha. Marcus, eso no tiene sentido. No hemos contratado a más personal ni hemos subido los salarios base de esa manera. Eso no es lo peor, continuó Marcus, ignorando la pregunta. Acabo de procesar los datos de retención de empleados. Harrison, tenemos una tasa de rotación del 41%. Casi la mitad de tu gente se ha ido o ha sido despedida en los últimos 6 meses. Harrison se quedó sin palabras. Un 41% de rotación era una señal de muerte para cualquier empresa, especialmente para una que se jactaba de ser un refugio para la comunidad. ¿Cómo podía estar ganando premios en Frankfurt mientras su propio negocio en Southwest Detroit se desmoronaba? Su imagen de líder empático se sentía ahora como una máscara mal ajustada. ¿Qué dice Patricia Vance sobre esto?, preguntó Harrison, pensando en la gerente que había dejado a cargo. Ella es la que maneja el piso. Patricia dice que la gente en el vecindario ya no quiere trabajar, respondió Marcus con cautela. Dice que hay mucha falta de disciplina. Pero los números cuentan otra historia, Harrison. Hay algo que no cuadra en los registros de pagos. En ese momento, el teléfono personal de Harrison, el que solo tenían su familia y unos pocos amigos cercanos, vibró con un sonido agudo y discordante. Era un mensaje de un número desconocido. Harrison lo abrió con manos temblorosas. El mensaje decía, revisa a tu gente, Harrison. Mientras tú cenas en Europa, tus trabajadores en Detroit están pasando hambre. Patricia Vance tiene una lista. Pregúntale por el libro de vulnerabilidades. Harrison sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado del avión.
Check your people, decía el texto, una frase que en las calles de Detroit era una advertencia seria. Miró por la ventanilla del jet hacia la oscuridad del océano Atlántico. La distancia entre su éxito global y la realidad de su comunidad nunca se había sentido tan inmensa. Abrió su correo electrónico y vio un mensaje reciente de Patricia Vance. El asunto era frío, actualización de personal y despidos necesarios. El tono de Patricia en el texto era cortante y condescendiente, incluso hacia él. Ella hablaba de los empleados como si fueran piezas de maquinaria defectuosa que debían ser reemplazadas para salvar los márgenes de ganancia. Harrison cerró los ojos y vio el rostro de su madre en su memoria. Ella nunca habría permitido que el Newtown se convirtiera en una fábrica de miseria. El orgullo que sintió en Frankfort se transformó en una culpa pesada y oscura. Algo podrido estaba sucediendo en el corazón de su restaurante, y él había estado demasiado ocupado aceptando aplausos como para darse cuenta. Marcus, dijo Harrison, interrumpiendo el informe del contador, cancela mis reuniones en Nueva York para mañana. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Marcus, sorprendido. Harrison miró el trofeo de cristal que descansaba en el asiento de al lado. El reflejo de su propio rostro en el vidrio parecía el de un extraño. Voy a casa, respondió Harrison con firmeza. Voy a entrar a esa cocina sin avisar. La revelación de Marcus sobre el 41% de rotación no era solo un número, era el grito de auxilio de una comunidad que él había jurado proteger. El libro de vulnerabilidades mencionado en el mensaje anónimo quemaba en su mente como una brasa encendida. Harrison sabía que, al aterrizar en Detroit, la verdadera batalla por el alma de su empresa estaba a punto de comenzar. Dame la llave de la habitación 104, dijo Harrison, dejando un billete de $20 sobre el mostrador manchado de grasa. El recepcionista ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Harrison tomó la llave de plástico desgastado y caminó por el pasillo oscuro del motel barato en las afueras de Detroit. El aire olía a humedad y a cigarrillos viejos, un contraste violento con el aroma a cuero y perfume caro del jet privado que acababa de abandonar. Al entrar en el cuarto, se sentó en la orilla de la cama. La colcha de poliéster era áspera y le raspaba la piel a través de sus pantalones de marca. Se quitó el reloj de plata de $1000 y lo guardó en el fondo de su mochila. Se sentía pequeño, como si el techo se estuviera hundiendo sobre él. La culpa por haber ignorado su hogar durante 3 años pesaba más que cualquier maleta. A la mañana siguiente, Harrison se miró en el espejo roto del baño. Se puso una sudadera gris vieja con la capucha levantada y una gorra de los Detroit Tigers que encontró en una tienda de segunda mano. Sus gafas de sol oscuras ocultaban los ojos que habían brillado ante las cámaras en Frankfurt. Ahora, solo era un hombre más buscando un desayuno barato. Caminó por las calles de Southwest Detroit, sintiendo el frío húmedo del amanecer. Al llegar a la esquina de la calle Hubbard, se detuvo en seco. El letrero de neón del Newtown Diner parpadeaba con un zumbido eléctrico molesto. Faltaban letras y la pintura de la fachada se caía a pedazos. Harrison empujó la puerta y una campana oxidada anunció su llegada. Se sentó en la última cabina, en el rincón más oscuro del local. Esperó el golpe de nostalgia, el olor que definía su infancia. Esperaba el aroma profundo de la canela, el azúcar piloncillo y la levadura fresca del pan de su madre. Pero no había nada de eso. El aire del restaurante era hueco, cargado solo con el olor a desinfectante barato y grasa quemada. Su corazón se hundió. La receta secreta de su madre, el alma de este lugar, había sido borrada. Era como si hubieran vaciado el espíritu del edificio y lo hubieran llenado con basura industrial. Una mujer se acercó a su mesa con una cafetera en la mano. Era Chenise Brooks. Harrison la reconoció por las fotos de los archivos de personal, pero la realidad era mucho más cruda. Chenise se veía agotada, con ojeras profundas que parecían sombras permanentes bajo sus ojos. Su uniforme estaba impecable, pero le quedaba grande, como si hubiera perdido peso por el estrés. Harrison bajó la cabeza, fingiendo leer el menú pegajoso. ¿Café?, preguntó Chenise. Su voz tenía un rastro de cansancio que ninguna cortesía podía ocultar. Sí, por favor, respondió Harrison, forzando un tono de voz más bajo y ronco. Mientras ella servía el café, Harrison notó algo que le revolvió el estómago.
La mano de Chenice, la que sostenía la pesada jarra de cerámica, estaba vibrando. No era un temblor ligero, era una vibración rítmica y violenta, como una cuerda de guitarra tensa a punto de romperse. Ella apretó los dientes, tratando de controlar el movimiento, pero el líquido salpicó un poco fuera de la taza. Ella cerró los ojos un segundo, respirando hondo, antes de limpiar la mancha con un trapo rápido. Harrison sintió una oleada de vergüenza. Esa mujer estaba trabajando hasta el colapso físico mientras él aceptaba premios de cristal en otro continente. En ese momento, la puerta de la oficina trasera se abrió de golpe. Patricia Vance salió con pasos rápidos y ruidosos. Llevaba un traje negro impecable que parecía una armadura en medio de la decadencia del comedor. Su rostro era anguloso y sus ojos se movían por el lugar como los de un halcón buscando una presa. Se detuvo justo detrás de Chenice y le puso una mano en el hombro. El gesto parecía cariñoso, pero Harrison vio cómo Chenice se tensaba al instante, como si un cable eléctrico la hubiera tocado. Chenice, cariño, vas retrasada con las mesas de la ventana, dijo Patricia. Su voz era un susurro afilado, una dulzura fingida que ocultaba una amenaza total. Recuerda lo que hablamos sobre la eficiencia. No queremos que nada afecte tu historial, ¿verdad? Piensa en tus niñas. Chenice asintió rápidamente, sin mirar a Patricia a los ojos. Sí, señora Vance. Lo siento. Ya voy. Patricia sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos como el hielo. Se giró y escaneó el comedor. Pasó la mirada por Harrison, pero no se detuvo. Para ella, él solo era un cliente más, un hombre sin importancia en una sudadera vieja. Harrison sintió un escalofrío. Nadie lo reconocía. Sus propios empleados lo miraban como a un extraño porque él se había convertido en un fantasma para su propio negocio. Había dejado el mando en manos de un monstruo que usaba el miedo como moneda de cambio. Patricia regresó a su oficina, pero antes de cerrar la puerta, sacó un pequeño cuaderno de cuero negro del bolsillo de su chaqueta. Lo abrió y anotó algo con una pluma plateada mientras miraba fijamente a Chenice. Harrison recordó el mensaje de texto anónimo, el libro de las vulnerabilidades. Allí estaba. Patricia no estaba gestionando un restaurante, estaba documentando las debilidades de su gente para usarlas como armas. Harrison apretó los puños debajo de la mesa. La rabia empezó a arder en su pecho, reemplazando la culpa. Miró a Chenice, que ahora corría de un lado a otro, ignorando el temblor de sus manos para evitar otra reprimenda. Entonces, Harrison vio algo que lo dejó helado. Sobre el mostrador, junto a la caja registradora, había una pila de notificaciones oficiales con el sello del gobierno. Eran avisos de desalojo y órdenes de embargo, todos dirigidos a los empleados del New Dawn. Patricia no solo sabía que sus trabajadores estaban sufriendo, ella estaba coleccionando sus tragedias para asegurarse de que nunca pudieran renunciar. Harrison se dio cuenta de que no había vuelto a Detroit para salvar un negocio, sino para desmantelar una prisión que él mismo había financiado. Justo cuando iba a levantarse, vio a Patricia salir de nuevo, esta vez dirigiéndose directamente hacia su mesa con una expresión de sospecha pura. ¿Dónde está el dinero de la leche de Amara, Chenice?, siseó Patricia, acorralando a la joven madre cerca de la estación de café. Su voz era un silbido bajo, cargado de un veneno que hizo que Chenice se encogiera contra el mostrador. Harrison observaba desde su mesa, apretando la taza de café con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Podía ver el temblor en las manos de Chenice mientras sostenía una jarra vacía. Si el trabajador social se entera de que no puedes pagar ni el almuerzo escolar de tu hija, Amara terminará en un hogar de acogida antes de que termine la semana, continuó Patricia, inclinándose hacia adelante. Sus ojos claros brillaban con una crueldad que Harrison no había visto ni en las juntas directivas más agresivas de Frankfurt. Chenice bajó la cabeza, su respiración se volvió errática y rápida. Por favor, Patricia, solo necesito la feria de mis horas extra para cubrirlo, suplicó Chenice con un hilo de voz. Patricia soltó una risa seca y cortante que resonó en el comedor casi vacío. ¿Horas extra? Te moviste como una tortuga durante todo el turno de la mañana, dulce de leche. De hecho, por tu falta de eficiencia, voy a descontarte 2 horas de tu sueldo de hoy. Considéralo una lección de disciplina.
Chenice levantó la vista, el pánico inundando su rostro color caoba. No mames, Patricia. Eso es ilegal, no puedes hacerme eso, tengo que alimentar a mis niñas. Patricia se limitó a sacar una pequeña libreta negra de su bolsillo, el infame registro de vulnerabilidades. Anotó algo con un movimiento rápido y preciso. Ahora son 3 horas menos por contestarme, dijo con una sonrisa gélida. Si quieres conservar la chamba, cierra la boca y vuelve a limpiar las mesas. Harrison sintió una oleada de calor subiendo por su cuello, un odio puro y visceral que amenazaba con romper su disfraz. Era una prisión. Patricia no dirigía un restaurante, dirigía una colonia penal donde la moneda de cambio era el miedo. Harrison se levantó lentamente, tratando de controlar su respiración, y caminó hacia la barra de la cocina. Necesitaba ver el corazón del desastre. Allí encontró a Daniel Baker, el hombre cuya espalda ancha y tatuajes en el cuello contaban una historia de supervivencia. Daniel estaba frente a un tazón de metal, batiendo una mezcla pálida y líquida que no se parecía en nada a lo que Harrison recordaba. Daniel, ¿qué es eso?, preguntó Harrison en un susurro, tratando de mantener su voz en un tono bajo y calmado. Daniel no levantó la vista de inmediato, sus manos cicatrizadas se movían con una eficiencia mecánica. Es la mezcla para el pan francés, respondió Daniel con su voz grave y raspada. Harrison miró el líquido con asco. Parecía lodo grisáceo, sin rastro de la canela vibrante o el brillo del piloncillo. ¿Dónde está la chaya? ¿Dónde está la mantequilla real?, preguntó Harrison, sintiendo que el legado de su madre se desintegraba frente a sus ojos. Daniel finalmente lo miró, sus ojos reflejaban una resignación profunda. Patricia cambió los proveedores hace meses. Compramos pan viejo de la gasolinera y margarina barata. Ella dice que el costo de los ingredientes estaba matando el margen de beneficio. Es basura, Harrison. Estoy sirviendo basura a la gente de mi propio barrio. El silencio que siguió fue interrumpido por un sonido metálico que hizo que Harrison girara la cabeza hacia el mostrador principal. Patricia estaba allí, de pie junto al frasco de las propinas. Con un movimiento rápido y practicado, metió la mano en el frasco de vidrio. El tintineo de las monedas y el crujido de los billetes fue como un latigazo en los oídos de Harrison. Vio cómo Patricia sacaba un puñado de billetes, al menos $60, y los deslizaba con total naturalidad en el bolsillo de su chaqueta negra. Esa es la feria de los meseros, murmuró Harrison, dando un paso hacia el comedor. Daniel le puso una mano pesada en el hombro, deteniéndolo. No lo hagas ahora, jefe. Ella controla los contratos de alquiler de la mitad del personal. Si hablas, Chenice termina en la calle esta noche. Harrison se quedó helado. No era solo el sueldo, Patricia había creado un ecosistema de deuda. Ella era la casera, la jefa y la verdugo, todo en una sola persona. Harrison miró a través de la ventana de la cocina y vio a Chenice limpiando una mancha inexistente en una mesa, con las lágrimas rodando por sus mejillas mientras Amara la observaba desde un rincón, con sus ojos de niña procesando un dolor que no debería conocer. La furia de Harrison se transformó en algo más frío y letal, una determinación absoluta de destruir el sistema que Patricia había construido sobre las cenizas del sueño de su madre. De repente, el chirrido de la puerta principal rompió la tensión. Patricia se giró rápidamente, ocultando su mano aún en el bolsillo. Sus ojos se fijaron en Harrison, quien todavía estaba cerca de la entrada de la cocina. La expresión de la mujer cambió de la suficiencia a una sospecha aguda y peligrosa. Caminó hacia él con pasos lentos y calculados, sus tacones golpeando el suelo como un metrónomo de fatalidad. Tú, el del capuchón, dijo Patricia, deteniéndose a solo unos centímetros de Harrison. Has estado observando demasiado y comiendo muy poco. Me resultas familiar, y no de una manera que me guste. Harrison mantuvo la cabeza baja, pero podía sentir la mirada de Patricia intentando perforar su disfraz. Lentamente, ella extendió una mano hacia la capucha de Harrison. ¿Qué tal si nos mostramos un poco más de respeto y nos quitamos esa gorra para que pueda ver quién está realmente en mi comedor? Harrison tensó los músculos, sabiendo que el momento de la verdad había llegado antes de lo planeado. Cállate y camina. Mónica me sisea al oído mientras me jala del brazo con una fuerza que no parece propia de su cuerpo delgado.
Sus dedos se clavan en mi antebrazo como garfios de acero. Me arrastra hacia el pasillo trasero, lejos de las luces brillantes del comedor y de los ojos de halcón de Patricia Vance. El aire aquí es pesado y frío, cargado con el olor agrio del cloro industrial y la humedad de las tuberías que gotean. Es el olor de la miseria escondida detrás de la fachada del restaurante. Sé quién eres, dice ella en un susurro frenético. Sus ojos oscuros brillan con un terror absoluto en la penumbra del pasillo. Te vi en las noticias de Frankfurt hace 2 años. Eres el dueño. Eres Harrison Turner. No intentes negarlo. Ese reloj que llevas bajo la manga sucia vale más que todo lo que hay en esta cocina. Me quedo helado. El disfraz de hombre roto que he estado usando se siente de repente como una burla. Mónica Rodríguez no me mira con esperanza, sino con un pánico que me revuelve el estómago. Su respiración es rápida, entrecortada, como la de alguien que está a punto de saltar de un edificio. Si ella se entera de que estás aquí, nos va a destruir a todos, susurra Mónica, mirando por encima de su hombro hacia la puerta de la cocina. Especialmente a mi hermana Rosa. Ella no tiene papeles, Harrison. Patricia lo sabe. Cada vez que Rosa intenta preguntar por sus horas extras o por qué su cheque llegó incompleto, Patricia saca su teléfono. Abre el sitio web de denuncias de ICE y lo deja sobre la mesa. No dice nada. Solo sonríe. Es su forma de decirnos que somos sus esclavos. La chamba no es trabajo aquí, es una sentencia de miedo. Siento un frío que me cala hasta los huesos. El nivel de crueldad de Patricia no tiene límites. No solo les roba el dinero, les roba el derecho a respirar tranquilos. Usa la vulnerabilidad de Rosa como un grillete invisible. Ella tiene un libro, continúa Mónica, y su voz tiembla tanto que apenas puedo entenderla. Un registro de nuestras debilidades. Ella lo llama el libro de control, pero es una lista de deudas y miedos. Sabe quién debe la renta, quién tiene un hijo enfermo, quién no puede ir a la policía. Lo usa para saber cuánto más puede apretarnos antes de que nos quebremos por completo. Mónica mete la mano en el bolsillo de su delantal manchado y saca una llave pequeña y pesada. Me la presiona en la palma de la mano. El metal está helado, como si hubiera estado guardado en una tumba. Es la llave maestra de su escritorio, dice ella, cerrando mis dedos sobre el metal. Patricia salió a una supuesta reunión con inversionistas en Corktown. Tienes 1 hora antes de que vuelva para el cierre. Si vas a hacer algo, hazlo ahora. Pero si nos fallas, si dejas que ella sepa que yo te ayudé, Rosa será la primera en ser deportada. Por favor, Harrison, no nos dejes morir en este agujero. Ella desaparece de vuelta en la cocina antes de que pueda responder. Me quedo solo en el pasillo, con el peso de esa llave quemándome la mano. Camino hacia la oficina de Patricia con pasos que no siento. Cada crujido del suelo de madera suena como una alarma en el silencio del edificio. La oficina huele a perfume caro y a papel viejo. Es un espacio asfixiante, lleno de carpetas archivadas. Inserto la llave en el cajón inferior del escritorio de caoba. Gira con un clic seco que resuena en mis oídos. Dentro, encuentro una carpeta de cuero negro. No tiene etiquetas, solo una marca circular de café en la portada. La abro y mi corazón se detiene. No es un libro de contabilidad normal. Es el mapa de un crimen sistemático. Hay 2 columnas en cada página, escritas con una caligrafía elegante y fría. Una dice nómina oficial y la otra dice real. Paso las páginas con dedos temblorosos, sintiendo una furia que me nubla la vista. Veo el nombre de Chenise Brooks. Según la nómina oficial que yo recibía en mis informes, ella gana $15 la hora. En la columna real, Patricia solo le paga 7. El resto está anotado como deducción por uniforme, multa por disciplina o pago de deuda de alquiler. Sigo leyendo, y los números empiezan a gritarme. Mónica, Daniel, Rosa, todos están ahí. Cada centavo que Patricia les ha quitado está registrado con una precisión psicópata. Ella no solo estaba ahorrando costos para el negocio, estaba canibalizando la vida de estas personas para llenar sus propios bolsillos. Recuerdo las llamadas de Marcus, mi contador. Él me decía que los costos laborales en Detroit estaban subiendo sin control, que el dinero se evaporaba y que necesitábamos más recortes.
Yo le creía. Pensaba que era la economía, la inflación o la ineficiencia del mercado local. Pero la verdad es mucho más oscura. El dinero nunca llegó a los trabajadores. Patricia lo estaba desviando todo el tiempo, creando una falsa crisis financiera para justificar más abusos y pedirme más fondos que ella misma robaba. Llego a la última página del trimestre actual. El total acumulado está escrito en rojo sangre al final de la hoja. $300,000. En los últimos 3 años, Patricia Vance ha robado más de $300,000 en salarios a 14 empleados. Es una fortuna construida sobre el hambre de Amara y Destiny, sobre el miedo de Rosa y sobre el sudor de Daniel. Es el costo exacto de mi ausencia y mi negligencia. Mientras yo daba discursos sobre el éxito global en los rascacielos de Frankfurt, mi propia gente estaba siendo desangrada por un monstruo que yo mismo puse en el poder. De repente, escucho el sonido de unos tacones metálicos golpeando el suelo de baldosas del comedor. El ritmo es rápido, decidido. Es un sonido que reconozco perfectamente. Patricia ha vuelto mucho antes de lo esperado. Cierro el libro de golpe, pero mis manos están temblando tanto que la carpeta resbala de mis dedos y golpea el suelo con un ruido sordo que parece un trueno. Los pasos se detienen en seco justo detrás de la puerta de la oficina. Hay alguien ahí, la voz de Patricia es un siseo letal que atraviesa la madera. Veo la sombra de sus pies bajo la puerta. El pomo empieza a girar lentamente, centímetro a centímetro. No tengo salida. Si me atrapa con este libro, todo el plan de Mónica se vendrá abajo y Rosa estará en un centro de detención mañana por la mañana. El aire en la pequeña oficina se vuelve escaso mientras busco desesperadamente un lugar donde esconderme, sabiendo que el monstruo está a solo un segundo de descubrir que su imperio de mentiras está a punto de estallar. Gira la llave despacio, Mónica, dijo Harrison en un susurro que apenas rompió el silencio de la calle. La puerta del New Dawn Diner se abrió con un quejido metálico que pareció un grito en la quietud de la medianoche. Entraron a oscuras, guiados solo por el resplandor de las farolas de Southwest Detroit que se filtraba por las ventanas. El aire olía a café frío y a ese desinfectante barato que Patricia usaba para ocultar la mugre de los rincones. Mónica caminaba de puntillas, mirando hacia atrás cada 2 segundos. Si nos atrapan aquí, Harrison, se acabó todo para mi hermana, dijo ella con la voz temblorosa. Harrison no respondió, pero apretó la mandíbula mientras encendía una pequeña linterna. El haz de luz cortó la oscuridad de la oficina de Patricia como un cuchillo, iluminando el escritorio de roble falso y las pilas de papeles desordenados. Busca las tarjetas de tiempo reales, las que tienen las anotaciones a mano, ordenó Harrison. Se arrodilló junto al escritorio y comenzó a revisar los cajones cerrados con la llave que Mónica le había entregado. El primer cajón se abrió con un chasquido seco. Allí estaban los registros de la chamba. Eran hojas amarillentas donde Patricia anotaba las horas reales de Rosa y Chenice, tachando luego la mitad para el reporte oficial que enviaba a la oficina central. Harrison sacó su teléfono. El sonido del obturador de la cámara, ese pequeño clic, resonaba en las paredes desnudas de la oficina. Foto tras foto, capturó la evidencia del robo. Eran miles de dólares que nunca llegaron a las manos de quienes sudaron por ellos. Harrison sintió un nudo de rabia en el estómago. Mi madre nunca perdonaría este insulto al trabajo honrado, pensó con amargura. De repente, la linterna de Mónica iluminó algo detrás de un zócalo suelto en la pared, justo debajo de la estantería de los libros de contabilidad. Mira esto, susurró ella. Harrison se acercó y tiró de una carpeta de plástico gris que tenía escritas 3 letras en marcador negro, CYA. Protégete el trasero. Al abrirla, el olor a humedad y papel viejo le golpeó la nariz. Harrison pasó las primeras páginas y se detuvo en seco. Su respiración se aceleró. Era un documento legal, redactado con un lenguaje frío y preciso. Era una denuncia por acoso sexual contra él, Harrison Turner, supuestamente firmada por Chenice Brooks. No mames, soltó Mónica, tapándose la boca con la mano al leer el encabezado. Chenice nunca firmaría esto. Ella te respeta, Harrison. Ella sabe quién eres de verdad ahora. Harrison examinó la firma. Era una imitación burda, pero lo suficientemente buena como para causar un desastre legal inmediato.
Patricia no solo estaba robando dinero, estaba construyendo una bomba atómica para destruir la reputación de Harrison si alguna vez intentaba despedirla. Era un seguro de vida basado en mentiras y en la destrucción de la vida de Chenice. La maldad de Patricia no tenía límites. Pero la carpeta CIA guardaba más secretos. Harrison encontró una lista de nombres de los empleados, con números de teléfono y direcciones personales. Al lado de cada nombre había una cifra, $50. Y junto a eso, el logo de una empresa de préstamos rápidos conocida por sus tácticas predatorias y sus intereses del 300%. Está vendiendo nuestra información, dijo Mónica, con los ojos llenos de lágrimas de frustración. Vende nuestros datos a esos prestamistas que nos acosan por teléfono. Por cada persona que muerde el anzuelo, ella se lleva una comisión. Nos vende como si fuera feria en su bolsillo. Harrison cerró la carpeta con una fuerza que hizo crujir el plástico. La rabia que sentía hace un momento se transformó en algo diferente. Ya no era un fuego descontrolado, era un frío polar, una resolución absoluta. Miró a Mónica, que temblaba bajo la luz mortecina de la linterna. Ya no vamos a jugar a las escondidas, Mónica, declaró Harrison, guardando el teléfono en su bolsillo. Ella cree que tiene el control porque conoce nuestras debilidades. Cree que Detroit es un lugar donde los fuertes devoran a los que trabajan duro sin que nadie se dé cuenta. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Mónica. Si llamamos a la policía ahora, ella usará esa carta falsa contra ti. Te destruirá antes de que puedas decir una palabra en tu defensa. Harrison caminó hacia la ventana y miró hacia la calle solitaria. Vio las luces de la ciudad, el perfil de las fábricas y las casas de madera de Haber Richard. Pensó en la dignidad que su familia siempre había defendido en este vecindario. Patricia había convertido ese legado en una casa de horrores y explotación. No voy a llamarla a una reunión privada para que me amenace, dijo Harrison, dándose la vuelta. Su rostro estaba en sombras, pero sus ojos brillaban con una determinación feroz. Mañana es viernes. Es el día de más trabajo. Es el día en que todos vienen a buscar su cheque de miseria y ella se siente como una reina. Harrison, eso es peligroso, advirtió Mónica. Ella tiene contactos, sabe cómo manipular a la gente. No, respondió él con voz firme. Es justicia. Ella quiere un espectáculo, pues le daré uno. No voy a despedirla en una oficina cerrada donde pueda mentir. Voy a exponer cada uno de estos papeles frente a todos los trabajadores y frente a los clientes que ella tanto desprecia. Mañana, el New Down Diner deja de ser su reino de miedo. Harrison volvió a colocar el zócalo en su lugar, pero se guardó la carpeta CIA bajo el brazo como si fuera un arma cargada. Mónica lo siguió hacia la salida, cerrando la puerta con cuidado extremo. Mientras caminaban hacia sus autos, el silencio de la noche de Detroit se sentía cargado de electricidad. La revelación de la traición de Patricia era total, pero el plan de Harrison apenas comenzaba a tomar forma en su mente. Justo antes de subir a su coche, Harrison se detuvo y miró el letrero de neón parpadeante del diner. Sabía que a partir de mañana, nada volvería a ser igual. La guerra por el alma del Newtown había comenzado, y él tenía en sus manos el arma que acabaría con el reinado de terror de Patricia Vance, o que lo hundiría a él en el fango para siempre. Prepárate, Mónica, dijo Harrison por última vez. Dile a Rosa que mañana no tenga miedo. Mañana recuperamos nuestra casa y nuestra dignidad. Harrison arrancó el motor, dejando atrás el edificio oscuro, mientras en su mente ya resonaban las palabras que usaría para derribar a la mujer que creía que los trabajadores de Detroit no tenían voz. El sol aún no salía, pero la tormenta de la verdad ya estaba sobre ellos, lista para estallar en el momento del desayuno. Harrison camina con paso firme hacia la vieja rocola del New Down Diner y, sin decir una palabra, desconecta el cable de la pared. El sonido del soul bolero que llenaba el local se corta en seco, dejando un silencio pesado que hace que los clientes dejen de masticar y los cocineros se asomen por la ventanilla. Harrison se quita la gorra de béisbol, revelando su rostro por primera vez ante todos en el turno de la mañana, y se coloca en el centro del comedor con los hombros cuadrados y la mirada encendida. Suelten las espátulas y dejen las bandejas, ahora mismo. Su voz de barítono retumba contra las paredes de azulejos, apagando incluso el siseo de la plancha.
Patricia Vance sale de su oficina con una sonrisa gélida, ajustándose el saco negro mientras sus ojos de serpiente recorren la escena. Harrison, querido, ¿qué es este espectáculo? Estás asustando a la clientela con tus gritos, dice ella, usando ese tono de dulzura que siempre suena a amenaza. No soy tu querido, Patricia, y no soy el hombre que limpia tus mesas, responde Harrison, sacando de su chaqueta un cuaderno de piel negra y arrojándolo sobre la barra de granito. El golpe suena como un disparo en el silencio del local. Es el libro de vulnerabilidades. El rostro de Patricia se vuelve de un color gris ceniza, pero intenta mantener la compostura. No sé de qué hablas, eso es propiedad privada de la administración. Harrison ignora su protesta y abre el libro, leyendo en voz alta para que todos, desde los comensales en los cubículos hasta los lavaplatos en el fondo, escuchen la verdad. Chenise Brooks. 3 hijas. Renta atrasada en Harvard Richard. Nota de Patricia, amenazar con llamar a servicios sociales si se queja por las horas extra no pagadas. Chenise, que sostiene una jarra de café, se queda petrificada, con los ojos llenos de una mezcla de terror y una furia que empieza a hervir. Harrison pasa la página con violencia. Daniel Baker. En libertad condicional. Nota de Patricia, cobrarle una cuota de protección del 10% de su sueldo bajo amenaza de informar a su oficial de libertad condicional sobre supuestas peleas. Daniel sale de la cocina, apretando sus manos cicatrizadas hasta que los nudillos se le ponen blancos. Mónica Rodríguez se acerca a Harrison, colocándose a su lado como un escudo humano, mientras Rosa observa desde las sombras de la cocina, temblando pero con la espalda más recta que de costumbre. Basta. Seguridad, saquen a este hombre de aquí, grita Patricia, pero nadie se mueve. Los clientes están grabando con sus teléfonos y el personal ha rodeado a Harrison en un círculo de solidaridad. En ese momento, el hombre sentado en la mesa 6 se pone de pie. Es el abogado laboral, vestido con un traje impecable y sosteniendo un maletín de cuero. No se moleste, señor Vance, dice el abogado con una precisión quirúrgica. Soy el representante legal del señor Turner. Tenemos los registros bancarios que demuestran el robo de $300,000 de las cuentas de este restaurante durante los últimos 2 años. Harrison da un paso hacia Patricia, acorralándola contra la caja registradora. Y tengo esto, dice, sacando el folder con la queja falsa de acoso sexual que ella había fabricado. Trataste de destruir mi nombre para seguir robándoles la feria a estas familias. Trataste de usar sus crisis como armas. Se acabó la chamba para ti, Patricia. Patricia intenta recuperar su veneno, siseando con odio. No tienes nada. Mi palabra contra la tuya, Harrison. Este lugar se hundirá sin mí. Harrison sonríe, pero no hay alegría en su rostro, solo una justicia fría. No va a ser tu palabra contra la mía. Va a ser tu firma contra la cárcel. Mi abogado tiene aquí un documento de transferencia de activos. Vas a firmar la entrega de tus bonos y tus acciones del New Dawn ahora mismo como compensación parcial por los salarios robados. O los federales que están esperando afuera entrarán a ponerte las esposas frente a todos tus vecinos. Patricia mira hacia la puerta de cristal. Ve las luces de una patrulla estacionada en la esquina. Sus manos tiemblan mientras el abogado pone el papel y una pluma frente a ella. Con un gesto de derrota absoluta, garabatea su firma, entregando el poder que usó para torturar a la comunidad de Mexicantown durante años. Ahora, lárgate de mi restaurante, ordena Harrison. Patricia recoge su bolso, intentando mantener un resto de dignidad, pero el sonido de sus tacones clicando rápidamente contra el suelo suena errático, casi desesperado. Cuando cruza la puerta, el silencio en el diner se rompe con un grito de triunfo de Daniel y el llanto de alivio de Mónica. Harrison mira a su equipo, a los dueños reales de ese suelo. Pero antes de que pueda decir una palabra sobre el futuro, el abogado le toca el hombro y le muestra una última página del libro de vulnerabilidades que Harrison no había terminado de leer. Señor Turner, tiene que ver esto, susurra el abogado. Harrison lee el nombre al final de la lista. No es un empleado. Es un nombre que conoce demasiado bien, alguien de su propia familia. Y el monto de la deuda anotada al lado es lo suficientemente grande como para quebrar el restaurante incluso antes de que el nuevo plan cooperativo pueda comenzar.
El silencio vuelve a caer sobre Harrison, pero esta vez, es el silencio del miedo. Tomen asiento, todos ahora mismo, ordenó Harrison, su voz resonando como un trueno en el pequeño comedor del New Dawn. No era la voz de un jefe que buscaba castigar, sino la de un hombre que finalmente iba a poner las cosas en su sitio. Harrison caminó detrás del mostrador y sacó una caja de madera pesada que había traído de su oficina. Los empleados se miraron entre ellos. Chenice se limpió las manos en su mandil, Daniel se quedó quieto con la espátula en la mano y Mónica abrazó a su hermana Rosa, que todavía temblaba un poco. Esto no es un regalo y no es un bono, dijo Harrison, abriendo la caja. Es lo que les pertenece y lo que esa mujer les robó durante años. Harrison sacó un fajo de sobres de color crema, gruesos y pesados. El silencio en el diner era tan profundo que se podía escuchar el zumbido del refrigerador viejo. Mónica, ven aquí, llamó Harrison. Mónica se acercó lentamente. Harrison le puso un sobre en las manos. El peso del papel lleno de billetes hizo que los brazos de la mujer bajaran un poco. Aquí hay $12,000, dijo Harrison con firmeza. Es tu salario robado, más un 15% de interés por cada noche que tuviste que preocuparte por la renta. No más miedo, Mónica. La feria es tuya. Mónica abrió el sobre y, al ver el efectivo, sollozó. Fue un sonido seco, de puro alivio. Se llevó una mano a la boca y retrocedió hacia Rosa, mostrándole que el sacrificio de años por fin tenía un valor real. Harrison continuó. Llamó a Daniel, quien recibió su sobre con un asentimiento solemne. Sus manos cicatrizadas apretaron el papel con fuerza. Luego llamó a Chenice. Chenice, tú cargaste con el peso de este lugar mientras yo estaba en Frankfurt, dijo Harrison mirándola a los ojos. Aquí tienes $22,000. Es el pago por tu lealtad y por cada hora extra que Patricia te obligó a trabajar sin pagarte. Chenice no lloró de inmediato. Se quedó mirando el sobre como si fuera un objeto extraño. El aire en el diner empezó a cambiar. Ya no olía a miedo ni a desesperación. Daniel había encendido la estufa y el aroma de la canela real y la vainilla de Madagascar empezó a llenar el espacio. Era el olor del verdadero New Dawn, el que la madre de Harrison siempre quiso. Escuchen bien, continuó Harrison, caminando hacia el centro del comedor. A partir de hoy, las reglas cambian para siempre. He redactado una nueva norma, la política del escudo de vulnerabilidad. Daniel frunció el ceño, confundido por las palabras grandes. Significa esto, explicó Harrison con sencillez. Si alguien intenta usar el pasado de ustedes, sus errores, sus deudas o su estatus de inmigración para controlarlos, esa persona será despedida de inmediato. No importa quién sea. El pasado de ustedes es sagrado aquí. Es su escudo, no su cadena. ¿Y qué pasa si el que lo hace eres tú? Preguntó Chenice, recuperando su voz rápida y directa de Detroit. Tú eres el dueño, Harrison. Tú tienes el poder. Harrison sonrió de una manera que Chenice nunca había visto. Era una sonrisa de libertad. Esa es la noticia más importante, respondió él. Ya no soy el dueño único. He firmado los papeles legales esta mañana. El New Dawn ahora es una cooperativa de trabajadores. El 51% del negocio les pertenece a ustedes. Yo solo me quedo con el 49%. El silencio volvió a caer, pero esta vez era de pura incredulidad. Mónica dejó caer una servilleta. Daniel se rascó el tatuaje del cuello, procesando la información. ¿Nos estás dando el control? Susurró Daniel. Les estoy devolviendo lo que su sudor construyó, dijo Harrison. Formaremos un consejo de empleados hoy mismo. Chenice, tú serás la presidenta del consejo. Ustedes tendrán poder de veto sobre cualquier decisión importante. Si yo quiero contratar a alguien que no respeta la comunidad, ustedes pueden decir que no. Si quiero cambiar el menú y a ustedes no les parece bien, ustedes mandan. La chamba es de todos, el poder es de todos. Chenice dio un paso adelante. Sintió que el peso que llevaba en los hombros, ese que la hacía caminar encorvada, desaparecía por completo. Se sintió alta por primera vez en años. ¿Presidenta? Preguntó ella, con una chispa de orgullo en los ojos.
La mejor que este barrio ha visto, afirmó Harrison. Pero hay algo más. El abogado me entregó una lista final de Patricia. El dinero que ella se robó no fue solo de sus salarios. Dejó una deuda enorme, de $300,000, a nombre de una empresa fantasma. La alegría del momento se enfrió un poco. Harrison sacó un papel doblado de su bolsillo. Sus manos, antes firmes, temblaron ligeramente. Esa deuda está vinculada a un nombre que no esperaba ver, dijo Harrison, bajando la voz. Alguien de mi propia familia ayudó a Patricia a desfalcar este lugar. Alguien que está afuera ahora mismo. En ese momento, el sonido de un motor potente se detuvo frente al diner. Un coche negro de lujo, con los vidrios oscuros, se estacionó justo en la entrada, bloqueando la luz del sol que entraba por la ventana. Harrison guardó el papel y miró hacia la puerta. Su rostro se puso rígido, perdiendo toda la calidez que había mostrado hace un momento. Chenice, lleva a los demás a la cocina, dijo Harrison sin apartar la vista del coche. El pasado no se rinde tan fácilmente. La puerta del coche se abrió y una figura alta, vestida con ropa cara que gritaba poder y traición, bajó lentamente. Harrison apretó los puños, sabiendo que la verdadera batalla por el futuro del New Dawn acababa de empezar en su propia puerta. El cobrador de la deuda familiar no venía por dinero, venía por el alma del negocio. Ese aroma es la clave, Daniel. Exclamó Harrison mientras deslizaba una espátula de metal bajo una rebanada gruesa de pan jalá. Si la mantequilla no burbujea así, no es el desayuno de mi madre. Daniel Vaquera sintió en silencio, ajustándose su pañuelo negro en la frente. Sus manos, marcadas por viejas quemaduras y cicatrices de años de trabajo duro, se movían con una gracia nueva. Ya no era solo el cocinero que sobrevivía al turno, ahora era socio. Daniel tomó un tazón de canela y lo espolvoreó sobre la plancha con la precisión de un artista. El humo dulce llenó la cocina del New Dawn, mezclándose con el olor del café de olla que Mónica Rodríguez preparaba en la barra. En una de las mesas centrales, una persona con una grabadora digital y un pase de prensa del Detroit Free Press observaba la escena. El reportero miraba con asombro el movimiento rítmico del lugar. El comedor estaba lleno, el aire vibraba con risas y el sonido de los cubiertos chocando contra la cerámica pesada. Señor Turner, dijo el reportero, acercando el micrófono, los números que hemos recibido son increíbles. Un 96% de retención de empleados en un año. En esta industria, eso es un milagro. ¿Cómo lo hicieron? Harrison dejó la espátula un momento y se limpió las manos en su delantal. Sus ojos brillaban bajo las luces cálidas del restaurante. No es un milagro, es justicia, respondió Harrison con su voz de barítono, pausada y firme. Dejamos de hablar de capitalismo consciente y empezamos a practicar la propiedad real. El New Dawn ya no es mío. Es de ellos. Cuando la gente es dueña de su esfuerzo, la chamba cambia por completo. El reportero anotó algo rápido. Y las ganancias han subido un 43%, añadió el periodista. Muchos decían que un modelo cooperativo hundiría el negocio. Decían eso porque les asusta que el poder esté en manos de quienes sudan, intervino Chenice Brooks, acercándose a la mesa con una carpeta de cuero bajo el brazo. Chenice ya no vestía el uniforme desgastado de hace un año. Llevaba una blusa impecable y su postura era la de una mujer que sabe exactamente cuánto vale. Como presidenta del Consejo de Empleados, ella era quien tomaba las decisiones finales. Harrison era el mentor y el socio con experiencia, pero Chenice era la jefa. Hoy es día de reparto, dijo Chenice con una sonrisa que iluminó su rostro. La feria se queda donde se genera, aquí en Southwest Detroit. Chenice caminó hacia el centro del comedor y levantó la mano. El ruido del restaurante bajó de volumen. Los clientes, muchos de ellos vecinos de toda la vida de Mexicantovn y Corktovn, guardaron silencio por respeto. Familia, anunció Chenice, este trimestre hemos superado todas las metas. Gracias al lustre poder de cada uno de ustedes, hoy entregamos los cheques de participación de utilidades. Mónica Rodríguez dejó las jarras de café y se acercó, con los ojos húmedos. A su lado estaba Rosa, quien ya no bajaba la mirada al caminar. Rosa llevaba el cabello en una trenza larga y firme, y sus manos, aunque seguían trabajando duro, ya no temblaban por el miedo a las sombras.
Mónica, Rosa, dijo Chenice, entregándoles 2 sobres, esto es suyo. Y Rosa, el fondo legal del restaurante ya confirmó que el último trámite de tu documentación está listo. Estás conectada, hermana. Ya nadie puede amenazarte. Mónica abrazó a su hermana con fuerza. Rosa sollozó bajito, pero esta vez eran lágrimas de alivio puro. El miedo a la deportación que Patricia Vance usaba como látigo había desaparecido, reemplazado por la seguridad de un contrato legal y el respaldo de una comunidad que no permitía que nadie cayera. Gracias, de verdad, gracias, susurró Rosa en un inglés más fluido y seguro. Harrison observaba desde la cocina, sintiendo un nudo de satisfacción en la garganta. Recordó las palabras de su madre sobre alimentar a la gente con dignidad. Durante años, él había buscado esa dignidad en oficinas de cristal en Frankfurt, sin darse cuenta de que la dignidad estaba en el suelo que pisaba su familia en Detroit. «Papá», gritó una voz joven. Sarah Turner entró por la puerta principal, cargando su mochila de la escuela. Se acercó a Harrison y le dio un beso en la mejilla. El distanciamiento de hace un año se había evaporado, ahora Sarah pasaba las tardes en el diner, ayudando con la contabilidad o estudiando en la barra mientras su padre cocinaba. «Mira quienes tienen hambre», dijo Sarah, señalando hacia la entrada. Amara y Destiny, las hijas de Chenice, corrían hacia la barra. Amara, con sus trenzas coloridas, se sentó en un taburete alto con una seriedad que recordaba a su madre. Destiny, la más pequeña, abrazaba su peluche mientras intentaba trepar al asiento. «Tío Harrison», gritó Destiny. «¿Ya está el pan dulce?» Harrison sonrió de oreja a oreja. Se volvió hacia la plancha y tomó las 2 rebanadas de French toast que había estado cuidando con tanto esmero. El pan jalá estaba dorado a la perfección, crujiente por fuera y suave como una nube por dentro. Lo sirvió en 2 platos azules, añadió una pizca de azúcar glass y un chorrito de jarabe de piloncillo con canela. «Aquí tienen, princesas», dijo Harrison, colocando los platos frente a ellas. La receta secreta de la abuela. Con mucha mantequilla y nada de mentiras. Amara tomó el primer bocado y cerró los ojos, saboreando el dulzor. Chenice se acercó y puso una mano sobre el hombro de Harrison. No necesitaban palabras. El New Dawn no era solo un restaurante, era un escudo, una escuela y un hogar. El reportero tomó una última foto de la escena, Harrison riendo con las niñas, Daniel compartiendo un chiste con Mónica en la cocina y Chenice liderando el lugar con una fuerza indomable. El sol de la mañana entraba por los ventanales limpios, iluminando el polvo que flotaba en el aire como si fuera oro. La deuda de $300,000 que Patricia había dejado todavía se estaba pagando, pero ya no era una carga imposible. Era simplemente un obstáculo que un grupo de dueños decididos estaba superando mes a mes. El sistema que antes los aplastaba ahora trabajaba para ellos. Harrison miró el retrato de su madre que colgaba cerca de la caja registradora. Le pareció que ella le devolvía la sonrisa. Había tomado mucho tiempo, muchas pérdidas y una lucha feroz, pero finalmente el New Dawn le hacía honor a su nombre. Era, de verdad, un nuevo amanecer para todos.